Bendiciones del Señor para su vida y qué gusto volverles a saludar y volvernos a encontrar por este medio, recordándole que somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio del Señor desde acá de San Juan, Zacatepeques. Nuevamente pues nos abriremos nuestra Biblia a Mateo capítulo 6, pero antes de hacerlo yo quisiera invitarle a que orara juntamente conmigo y encomendemos en las manos del Señor este tiempo que Él nos da. Padre, te damos gracias en esta hora. Alabamos tu nombre por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, escudriñarla, aprender de ella. Pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra y tu Espíritu Santo puedan redarguir nuestras vidas de tal manera, Padre, que sea un buen tiempo de estudio bíblico, sea un tiempo de desafío y que al concluir el mismo, Señor, podamos quedar retados para poder llevar al terreno de la práctica lo que tu palabra hoy nos diga, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, estamos en San Mateo capítulo 6 y en el versículo 11 nos detendremos hoy. Solo quisiera hacerle memoria de que hemos estado reflexionando en cuanto a la oración modelo que Cristo nos dejó. Tiene que ver con el Padre Nuestro, ¿verdad? Ahí es donde hemos estado reflexionando. La semana pasada, pues, nuestros hermanos nos estuvieron guiando en ese estudio bíblico. Hoy estaremos allí en Mateo 6, verso 11, donde la palabra del Señor nos dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Pues obviamente, ¿verdad?, está hablando de provisión para nuestras necesidades materiales. Diríamos que desde las alturas, ¿verdad?, porque anteriormente venía hablando de Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Estábamos en el ambiente celestial, ¿verdad? Así que diríamos que desde las alturas trascendentales de la primera parte del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo ahora nos trae a los niveles más cotidianos de nuestra vida temporal. La transición parece un poco así, ¿qué es eso que estábamos pensando, hablando de la parte celestial y ahora de una venimos hasta la tierra, ¿verdad? Un poco brusco el cambio, ¿verdad? Sin embargo, por eso decimos que desde lo celestial bajamos en picada, ¿verdad?, hasta lo que tiene que ver con la parte material de nosotros, de los hijos del Señor, ¿verdad? Aunque nuestra primera prioridad en la oración debe ser Dios, mis hermanos, su obra y su honor, obviamente, ¿verdad?, porque así nos enseñó o nos ha enseñado el Padre Nuestro. Esto no quiere decir o no significa que nuestras peticiones de orden práctico carezcan de interés para el Señor, ni que estén fuera de lugar en nuestras oraciones. No quiere decir eso, ¿verdad? Por el contrario, creo yo que la palabra del Señor nos da mucha luz para darnos cuenta de que Dios también tiene ese interés en nuestro bienestar mientras estemos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, diríamos entonces que al contrario, es altamente consolador saber que Dios se preocupa por esas mismas necesidades y que Cristo no ve aparentemente ninguna incongruencia en pasar de lo eterno a lo temporal. O sea, para Él no había ningún problema, pues, ¿verdad? Y tal y como Jesús nos expondrá en esta segunda parte de este mismo capítulo, ¿verdad?, el Padre Celestial está pendiente de nuestras necesidades materiales, ¿verdad? Él está pendiente. Esto me hace recordar, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo allá en Filipenses nos dice que nuestro Dios nos va a suplir todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces nos hace ver eso el Señor también acá, de que nuestro Padre Celestial también tiene cuidado de esa área, ¿verdad? Por eso es que pasó de lo celestial a las necesidades, diríamos, terrenales, físicas, ¿verdad? Está claro entonces que Jesús se refiere a nuestras necesidades materiales, ¿verdad? Meramente materiales. Diríamos entonces, hermanos, que algo tan rutinario como el comer y beber debe ser para el discípulo motivo de glorificar a Dios. Y acá quisiera yo decirles, mis hermanos, que hablar del comer y el beber, por ser algo tan de rutina, muchas veces nosotros realmente no nos tomamos el tiempo para agradecer la provisión de Dios, ¿verdad? Pasamos tan desapercibido.
Hace un tiempo atrás estábamos con un amigo trabajando y de repente llegó la hora de la refacción. Él tomó un banano, cerró los ojos, lo tomó en sus manos y empezó a orar. Usted y yo no lo hacemos. Y me llamó eso la atención porque nosotros pasamos desapercibidos en muchas cosas que son por providencia de Dios. Y lo que hace el Padre Nuestro acá es eso, ¿verdad? Ponernos en ese contexto, en ese pensar, en ese sentir de que no importa qué vaya a participar yo en comer o beber, no importa qué, debo darle honor y honra y gloria a Dios porque Él es el que nos está dando esa provisión. Y eso es en eso nos va a hacer entrar el Señor Jesucristo, ¿verdad? O como dice el apóstol, ¿verdad? Ya que sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Allá en Corintios 10, 1 Corintios 10, 31, ¿verdad? Nosotros solemos distinguir entre lo espiritual y lo material, entre lo sagrado y lo profano, eso lo distinguimos, ¿verdad? Pero debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios no hace esa distinción como tal, ¿verdad? La petición, mis hermanos, no es más que lo lógico de lo que viene hablando en las primeras peticiones del Padre Nuestro y que obviamente acá continúa santificando el nombre de Dios, dándole la gloria y la honra a Él, ¿verdad? Se reconoce que Él es el que está en el cielo, que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y nosotros acá en la tierra, pero también en esto nosotros debemos santificar su nombre, debemos darle ese lugar que Él se merece aún en esas cosas pero tan insignificantes. Es lo que usted y yo debemos hacer. Quiero leerle este salmo que me llama mucho la atención porque dice: no hay en la muerte memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Dice el Salmo 6.5. Y bueno, lo que nos pone acá en mente es que usted y yo acá debemos darle la honra y la gloria al Señor. Ahora que estamos vivos y decir: Señor, gracias por esto que estás proveyendo, aún así sea algo que a usted le diga mismo, o como decimos a veces en broma, le daremos gracias a Dios por este machulito, dicen por acá en son de broma, pero realmente, mis hermanos, aún sea un pequeño taco, es Dios quien está proveyendo eso. La palabra de Dios es muy realista. Nos convoca a vivir para valores eternos. Dice la palabra del Señor en Juan 6:27: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, dice ahí en Juan 6:27. Pero confiados en que tenemos un Dios que se ocupará de nuestras necesidades materiales, nosotros debemos estar confiados en Él. El Evangelio no es ni materialista ni antimaterialista, sino que concede a las dimensiones físicas de la vida su lugar adecuado. En ese sentido, mis hermanos, es de notar que aun cuando Cristo pidió a sus discípulos que viviesen despreocupados de ataduras materiales, Él mismo hacía provisión para sus necesidades materiales y les enseñaba que debían atender a las necesidades de los pobres. El mismo Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos esto, ¿verdad? No vivir afanados, porque ese es otro punto, ¿verdad? Sino a vivir confiados en el Señor, ¿verdad? Como estamos acá viendo, estamos pidiendo al Señor a través del Padre Nuestro: danos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Dánoslo, provéenoslo, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. Tiene su importancia y debemos acudir diariamente al trono de Dios para decírselo, ¿verdad? Eso llama bastante la atención porque el Señor Jesucristo se tomó ese tiempo para inculcarle a los de aquel tiempo y a nosotros que aún esas cosas tan cotidianas debemos de pedírselas al Señor de manera constante, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer usted y yo. Nuestro Padre Celestial es el Dios, óigame bien, de toda provisión. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Quiero leerle el Salmo 146, versos 5 al 7.
Dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Mire qué texto más maravilloso. El discípulo ha de aprender a recibir de manos de Dios aquello que necesita para sostenerse en el camino hacia la tierra prometida. Es decir, mis hermanos, como discípulos de Jesucristo debemos aprender a recibir de la mano de Dios todo cuanto necesitemos mientras estemos peregrinando en este mundo hasta llegar a la patria celestial. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, o como diría David siendo rey, cuando estaban recaudando los materiales para el templo, vino David a ofrecer ante Dios aquellas ofrendas, y David se regocijaba, él estaba feliz, porque como él dice allí, Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Esa es la idea acá, mire, que los discípulos del Señor aprendamos a recibir de la misma mano del Señor, ¿verdad? La vida de fe, que en principio es una vida de abnegación, diríamos, ¿verdad?, en la cual el discípulo renuncia a las cosas que se ven y se aferra a aquellas que no se ven, tiene la gloriosa contrapartida de descubrir en Dios la fuente de toda providencia y cuidado material. Al hablar de esto, es inevitable pensar en el apóstol Pablo, porque fue un hombre que aprendió. Él lo dice claramente en Filipenses: lo he aprendido, tanto a estar saciado como a padecer hambre, a estar con el estómago lleno o a estar con el estómago vacío. El apóstol Pablo nos lo deja en claro. ¿Por qué? Porque él dice claramente allí: en todo y por todo estoy enseñado. Entonces él ya nos lleva, ¿verdad?, y nos hace pensar por la experiencia vivida, por lo aprendido. Él nos dice: mi Dios pues suplirá. Entonces, si me proveyó a mí, dice Pablo, también a ustedes les va a proveer. Entonces nosotros debemos aprender a tener esa mirada en aquel que provee el pan nuestro de cada día. Ahí es donde debemos estar, y ahí es donde debemos tener la mirada. Al principio, la vida cristiana parece ser de alto riesgo y sacrificio, pero a la larga el cristiano descubre que es la única vida de plena seguridad. La vida cristiana es la única, ¿verdad?, que nos brinda esa seguridad. El contrato del discipulado tiene dos cláusulas. El creyente deja de confiar en las riquezas para servir a Dios, y Dios se compromete a suplir todas las necesidades de sus siervos. Allí mismo, en el capítulo 6 de Mateo, usted puede leer los versos 24, 32 al 34. También puede leer Filipenses 4:19. Entonces note, la palabra del Señor entonces acá nos introduce a lo que es el Padre Nuestro, y principalmente en el verso 11, donde nos cita: danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero obviamente estas frases tienen mucha información, y obviamente pues hay que seguirla ampliando, y para ello pues yo le voy a hacer el tiempo a nuestro hermano pastor Abdiel para que él nos guíe y nos amplíe un poco más en relación a este tema. Que Dios bendiga su vida, y por favor continuemos en este estudio. Gracias, Pastor Eddie, por esta introducción al tema de que hoy hemos estado conversando acerca de el pan nuestro de cada día. Es fascinante y muy, muy agradable poder hacer esta no solo relectura, sino reflexión y reflexiones sobre cada detalle en el Padre Nuestro. Estamos hoy hablando de esa sola frase: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya Pastor Eddie nos explicó los matices y detalles de esta
de esta expresión, el pan nuestro de cada día. Ahora me toca a mí hablarles sobre las implicaciones de esta petición. Danos el pan nuestro, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La petición en sí misma es una expresión de fe. Indica la vida de dependencia y de confianza en Dios que debe caracterizar a todo discípulo de Jesús, a todo seguidor de Jesús. Es una confianza extrema, porque si sabemos depender incluso del sustento diario de Dios, vamos a poder depender en todas las áreas de nuestra vida en Él o con Él. Este discípulo, o la manera en que Jesús nos invita a sus discípulos a acercarnos, es acercarse a Él como un niño se acerca al Padre, confiando en que siempre proveerá lo que se necesita. Y recuerde lo que el Señor Jesús enseñará en el capítulo siguiente. ¿Qué hombre hay entre vosotros? Dice en el capítulo 7, versos 9 al 11. ¿Qué hombre hay entre nosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo piden. Es importante entonces que entendamos la confianza con la que podemos y debemos acercarnos al Señor. Como siervos del Señor, alzamos la mirada para recibir nuestras instrucciones para el día, pero también para recibir nuestras provisiones. Ya lo comentaba Pastor Eddie, ¿verdad? Si estamos haciendo la voluntad del Señor, o nuestra misión es hacer la voluntad del Señor, es necesario que dependamos también, o que tengamos lo necesario, principalmente o iniciando con el sustento diario. Dice el Salmo 123, versos 1 al 3. A ti levanto mis ojos, tus ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran, Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Esa la expresión del salmista hablando de cómo o la actitud con la que deberíamos de depender de Dios constantemente, y en este caso incluso con el sustento. Otro de los salmos que hacen resaltar esta idea es el Salmo 37, 25, que dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigar pan. Porque el Señor está proveyendo, está dando el sustento a todos de la mejor manera. Por otro lado, además de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, debemos de aprender a aliviar nuestra ansiedad por medio de la confianza en la providencia de Dios. Si hemos asumido las implicaciones de hacer su voluntad, tenemos el derecho a pedir que aquello que necesitamos para llevarla a cabo, porque de Él dependemos y en Él confiamos. Seguramente esta es una nota dominante de la petición, el hecho de, recuérdese que el pan nuestro dice que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra, y a veces, y en el ejercicio de hacer la voluntad de Dios, pues podemos y debemos de pedir lo que necesitamos para hacer esa voluntad. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos de dejar claras acá, para que no se malentienda o no entendamos mal este concepto. Lo primero que debemos de entender es el hecho de no sentirnos autosuficientes, sino dependientes del Señor. El solo hecho de confesar nuestra dependencia en Dios pone fin a todo sentido de autosuficiencia. Si hemos de recibir de Él hasta nuestro pan, es de suponer que todas las demás bendiciones materiales que disfrutamos en esta vida sabemos que la recibimos de Él. Santiago 1:17 nos enseña esto: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así lo enseña Santiago. El apóstol Pablo hace énfasis en una forma
similar, aunque tal vez un poco más intensa, que dice: mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El saber que Él es capaz de suplir todas las necesidades. Ahora, aquí recuérdese que estamos hablando de la no autosuficiencia, sino de nuestra dependencia delante de Dios. Ya hemos a esta parte ya hemos estudiado todo lo que dice el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, todas esas condiciones ya se han dado. Ahora es importante que cuando hemos pasado por eso, podemos depender de Él y saber que Él va a suplir. Cuando hay una dependencia así de Dios, realmente no hay lugar para un espíritu jactancioso, autocomplaciente en nosotros. La gente que no conoce la providencia del Señor, nunca va a mostrar gratitud a Dios. Y una de las cosas en las que es más fácil ser desagradecido con Dios es incluso con la provisión diaria. Ya decía, nos contaba el pastor Eddie, ¿se recuerda la ilustración que acaba de usar? Cuando dice que el que recibió un banano antes de comerlo da gracias a Dios. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Cuando comemos una golosina o algo, una tacita de café, le da gracias a Dios sabiendo de que Él estamos recibiendo todo. El creyente entonces reconoce con toda humildad que solo es por la generosidad de Dios que subsiste. Y ese debería ser nuestro constante sentir. Por nuestra naturaleza, a veces solemos hacer las cosas por rutina sin ser agradecidos con Dios. Además, el hecho de nuestra dependencia de Dios, debemos dejar claro que no justifica actitudes perezosas en el creyente. A que el Señor provea sin hacer nosotros nuestro esfuerzo. No se trata de eso. Por eso le decía, hay unas cosas que hay que aclarar. Uno, no voy a ser autosuficiente, pero dos, no voy a ser perezoso como para que no podamos hacer las cosas como debe ser. Por ejemplo, usted no espera que si tiene hambre y anda cerca donde hay fruta, no espera que caiga la fruta, como decimos nosotros, ya pelada en su mano para usted comerla. ¿Verdad que no? Hay que cortarla, hay que hacerla. Entonces, hay un dicho popular aquí en nuestro país, en Guatemala, que decimos, le gusta la papa pelada y reventada, ¿verdad? Es decir, ni siquiera hay que cocinarla. No se trata de eso. Esa pereza no debe darse delante del Señor. Dios suple lo que nos hace falta, pero normalmente su provisión nos llega a nosotros a través, por ejemplo, de los salarios que recibimos en recompensa a nuestra labor. Igualmente Dios provee para los desamparados, pero frecuentemente lo hace a través de la generosidad de su pueblo, de aquellos a quien Dios ha suplido, por lo tanto pueden compartirlo con otros. Y vamos a ir despacio con esto. Empecemos leyendo, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 3, 10 al 13. Dice esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Es una regla. Es algo muy puntual. Si no quiere trabajar, que no coma. Quiero que esta regla la deberían de aplicar algunas mamás en casa, ¿verdad? Especialmente con hijos que son a veces perezosos, que no les gusta hacer nada, pero a la hora de la comida comen bien, ¿verdad? Y son exigentes. Entonces habría que poner ahí en el comedor de pronto este rótulo: si alguno que no trabaja, que no coma. Y usted puede decir, lo dice la Biblia, ¿verdad? A tales personas, dice el apóstol Pablo, les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es decir, hay otra gente que sí necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda para poder comer. Por eso, nunca debemos hacer del Padre Nuestro una excusa para no esforzarnos en el trabajo y en la caridad, en el darle a otros. La petición, danos hoy el pan nuestro, nos sirve para que negociemos con Dios
el hecho de no darle a otros. Es la peor ingratitud es que usted tenga y no quiera compartir con el que no tiene. Eso es doloroso, es terrible y no debemos hacerlo. La escritura es seria en cuanto a esto. Vea lo que el mismo Señor dice allá en Mateo 25, versos 41 en adelante. Apartaos de mí, malditos, esa es la palabra que aparece en esta versión, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí explica, porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo tuvimos hambre, te vimos hambriento y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces, el hecho de que usted tenga y no pueda compartir, eso será juzgado, hermano. Eso será juzgado. Es importante que nosotros aprendamos que dependemos de Dios, que Él nos da, y si nos da de más, no es para que nosotros comamos más, sino que para que podamos compartir con otros y especialmente con los que no tienen. Otro detalle importante, ya le hablé de la autosuficiencia que no es saludable, le hablé de la pereza, ¿verdad? Que no debe ser sustentada o excusarse en ella en la providencia de Dios como para no hacer las cosas. Y otra cosa, otro detalle importante que tenemos que tomar en cuenta es la moderación con la que tenemos que manejar estas peticiones. Por ejemplo, si bien es cierto que el pan simboliza todas nuestras necesidades materiales, también lo es que Jesús parece haber elegido deliberadamente un símbolo modesto y humilde. Lo que el discípulo tiene derecho a pedir no son todos sus caprichos lujosos, sino todo aquello que es necesario para su supervivencia mientras sirve a Dios en esta viña. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. No se trata de tener cosas para lucirlas, cosas por el simple orgullo de decir, tengo esto. Se trata de que si tenemos algo, sea para el servicio del Señor y de los suyos o de aquellos a quien el Señor nos está empujando a ayudar. Por ejemplo, si usted tiene una casa espaciosa y no sabe ser hospedador y no la brinda para que alguien se pueda albergar, para que algún extranjero, alguien que necesite pueda estar allí, entonces no está siendo agradecido. Y vuelva a la escritura de Mateo 25, donde alguien, ahí yo le mencioné ahora solo el que tuvo hambre, pero dice que no tenía vestido, y menciona otras cosas ahí en Mateo 25 que van a ser juzgadas porque Dios le dio y Él esperaba de nosotros a una reacción en beneficio de aquellos que están ahí. Entonces no se trata de pedirle al Señor caprichos lujosos, sino lo necesario para nuestro servicio. Lo que podemos pedir con toda la esperanza de que Dios nos los conceda es nuestro pan, el maná que necesitamos para poder cruzar el desierto de esta vida y llegar a la tierra prometida. Conozco muchos hermanos, por ejemplo, en lugares muy difíciles. Aquí con nosotros, en nuestro contexto guatemalteco, sería, por ejemplo, un buen carro. Si usted vive en la montaña y está yendo a la montaña y está llevando ayuda y está haciendo cosas, entonces necesita un buen carro. No para lucirlo, sino para poder llegar y regresar en la misión que le ha asignado. En otros países que conozco, como Colombia, Panamá, por ejemplo, necesita una buena lancha, un buen motor que pueda llevarle y regresar. Y por ejemplo, conozco comunidades en uno de estos países donde la misma comunidad compra una lancha por cualquier emergencia para salir con un herido, con un enfermo, porque hay una necesidad. Entonces, en ese contexto es que yo le hablo de la modestia. No es pedirle a Dios mis caprichos lujosos, sino pedirle a Dios lo necesario para hacer la misión que Él mismo nos ha mandado, que Él mismo ha puesto delante de nosotros. Jesús enseña a sus discípulos a ser moderados en sus deseos y peticiones. Deben pedir pan, no lujos. Esa es la idea.
pan, no lujos. Hay cosas que usted va a poder tener y hay cosas que es necesario que usted tenga de una manera buena y adecuada. Y es importante para que usted ejecute la misión. Nos conviene la moderación material en esta vida, a todos. Solo a unos pocos les es dado administrar grandes riquezas para la gloria de Dios. Pero no todos tenemos ese llamado para hacerlo así. El Señor sabe que los demás no sabríamos hacerlo sin dejarnos enredar en toda clase de tentaciones. Es decir, y esto es simple porque cuando usted llega a tener y lo único que quiere hacer con lo que tiene es lucirlo, es sentirse superior o mejor al que está alrededor, entonces usted ya está en problemas. Por eso es que Dios no nos da más, porque si tuviéramos más, caeríamos en una tentación como esa. Es lo que el autor de estos comentarios que compartimos con ustedes nos está proponiendo y estamos de acuerdo con eso. De eso se trata esta moderación. Recuerda lo que dice Proverbios 30, versos 8 y 9. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Es lo necesario para hacer o cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando se acompaña de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo del que nada podemos sacar de él, y si tenemos que comer y con él cubrirnos, con eso deberíamos de estar contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y muchos de sus deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Así lo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 9. Es decir, aprendamos a estar a estar contentos con lo que tenemos. Desear más de eso puede ser dañino porque nos puede desviar de la misión principal por la cual Dios nos ha dado. Finalmente, en esta reflexión, en esta reacción a la oración, debemos de hablar de la generosidad y la solidaridad. Recordemos lo que estamos hablando. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Además de orar con la actitud de dependencia, con humildad, con disposición de trabajar para la gloria de Dios y con moderación, el discípulo ora con generosidad. Por eso dice, danos hoy, hablando en plural. Los demás están incluidos en esta petición. El discípulo ora como miembro de la familia de Dios y hace extensivas sus peticiones a todos los demás miembros, como lo hace énfasis. Gálatas capítulo 6 dice, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y eso es importante que nosotros lo podamos comprender. Entonces, aunque el pan es necesario para el sostenimiento de cada individuo, su provisión suficiente es preocupación y por lo tanto objeto de petición de toda la comunidad y para toda la comunidad. Es decir, no está mal que le pidamos a Dios nuestro sustento diario, nuestras necesidades diarias. A Él le importan nuestras necesidades. A Él le importan ese par de zapatos que a usted le están haciendo falta, especialmente para cumplir con la misión de Dios. A Él le importa esos detalles pequeños que a veces pensamos que no le importan. Sí le importan, pero recuerden, en la provisión de Él sale para darle lo necesario para vivir en donde vive y para ayudar a los que están cerca de usted. En la medida que usted vaya manejando esa relación, estoy seguro que la provisión de Dios va a ir sustentando cada área de su vida y usted va a aprender a tener una total y completa dependencia de Dios.
El consumo egoísta de los frutos de la tierra es incompatible con la vida que se comparte en una comunidad que tiene al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como total proveedor. Descansamos en esa promesa. La próxima vez que usted vuelva a pensar en esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que usted pueda recordar esto. Tiene el derecho de pedirle a Dios el sustento diario, pero primero debió haber decidido hacer su voluntad y entonces pedir todo lo demás, y todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios está a disposición de usted, porque el Dios que lo llamó, Él va a dar todo lo necesario para hacer ese llamado realidad. Así que en esa confianza y dependencia de Dios, acerquémonos a Él. Y le invito a que me acompañe en esta oración. Pero vamos a orar también por aquel, yo quisiera que se ponga en su mente algún amigo, algún vecino, un hermano en la iglesia que está pasando por una necesidad, que usted pueda ponerse de acuerdo con él y decir, hay que visitar a este hermano, hay que ayudar a este hermano. Y no espere y no sea de aquellos que vayan a decirle, miren, allá necesita, vaya y dele. Si usted vio la necesidad, si Dios le abrió los ojos para ver esa necesidad, es responsabilidad suya hacer algo para suplir esa necesidad. Esa es la forma en que obra Dios. Así que oremos por ellos, pero también reaccione, haga una acción para atender la necesidad de esa persona que tanto lo necesita. ¿De acuerdo? Acompáñeme entonces en esta oración. Bendito Padre y eterno Dios, gracias por tu amor, tu cuidado y tu misericordia. Gracias por ser maravillosamente bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Que tu gracia y amor sea algo extraordinario y maravilloso en nuestra vida. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy nos ponemos delante de tu presencia y nos acercamos a ti, como nos has enseñado, a pedir el pan nuestro de cada día. Y yo sé que cada casa, cada hogar, cada persona que está viendo esta transmisión, Señor, tiene un distinto pan y distintas necesidades diarias. Pero yo te pido por ellos, te pido porque suplas, porque aprendamos a depender de tu provisión constante en nuestras vidas. Pero hoy también clamamos o levantamos un clamor por aquellos que están en necesidad. Y este es el tiempo, hermano, allí donde está, para que diga el nombre de esa persona que tiene necesidad y le pida a Dios la sabiduría para ayudarle y para hacer algo. Oramos por cada una de esas personas que mis hermanos tienen en mente en este momento. Ayuda a mis hermanos a tener lo necesario para ayudar a estas familias, a estos hermanos. Ayuda a mis hermanos a suplir sus propias necesidades. De pronto nos está viendo alguien que está esperando la ayuda porque está pasando por una crisis y hay hijos tuyos alrededor que pueden hacerlo. Señor, toca esos corazones y permite que aquel que necesita sea bendecido esta semana, este día, en estos meses, sea bendecido con tu provisión. Dales el sustento. Por eso nos unimos a la oración. Danos el pan nuestro de cada día. Danos el sustento diario. Danos lo necesario para esta vida. Gracias, Señor, porque siempre nos ayudas y siempre suples nuestras necesidades. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina por siempre. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar sintonizados con nosotros en esta transmisión. Recuerde que somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde la villa de San Juan Zacatepeques en Guatemala. Que nuestro Padre Celestial les bendiga a todos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus vidas y hogares, y esperamos con el favor de Dios poder vernos pronto. Bendiciones para todos.